El cachopo es un plato típico asturiano que consiste fundamentalmente en un filete de ternera, ternera asturiana. Nosotros trabajamos en indicación geográfica protegida y va relleno, el relleno clásico, desde jamón, queso vidiago y después va empanado y frito. Todo eso que puede parecer un plato sencillo, es un plato contundente, pero bueno, tiene su complejidad y sobre todo es un plato para compartir, un plato muy gustoso. El cachopo tradicionalmente es un plato grande, es un plato que viene pesando kilo 200 aproximadamente, con lo cual es un plato para compartir, como prácticamente toda la cocina asturiana, igual que compartimos la sidra. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que estoy convencida que todos conocéis, el caso del rey del cachopo, uno de los casos, en mi opinión, más fascinantes de los últimos tiempos. Ya sé que es un caso que ha hecho todo el mundo, pero yo no quería ser menos. Y aprovechando que ha habido últimamente una actualización significativa, entre comillas, he pensado que podría ser el momento perfecto para que yo también haga este caso. Un caso que a mí personalmente me interesa muchísimo, no tanto por el crimen en sí, sino por la personalidad de César Román. Porque este tipo es tan particular y delirante que es completamente imposible que la historia no te deje con la boca abierta. Porque si hay algo que caracteriza a César Román, es que si se lanza a hacer o a decir algo, nunca es una historia mediocre. César Román siempre va a lo grande. Así que claro, sus mentiras y delirios siempre son magníficos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. César Román Viruete nació en Madrid el 25 de noviembre de 1973. Era hijo de Manuel y María del Sagrario y tuvo dos hermanos, un chico y una chica. Sus padres se desentendieron de ellos, por lo que los tres niños prácticamente fueron criados por sus abuelos maternos. Si hay una cosa en la que coincidieron los hermanos de César, es que César fue bastante protector con ellos y los cuidaba bastante. César estudió hasta primero de BUP, cuando es expulsado del instituto, y va encadenando un trabajo tras otro y una relación tras otra. Con una de estas relaciones, una chica que en aquel momento trabajaba en la Cruz Roja, César tiene una hija. Así que César decide independizarse y se va a vivir con esta chica y con la niña. Para mantenerse se dedican a vender enciclopedias puerta a puerta. Tras eso se pone a trabajar a mediados de los años 90 de repartidor en Telepizza. Telepizza, para los que no seáis de España, es un restaurante, el primero realmente, que repartía pizzas a domicilio a gran escala. Desde el inicio en Telepizza se destacó como un trabajador bastante reivindicativo, lo que le llevó a convertirse en representante sindical del sector de hostelería. Pero paralelamente, César Román está afiliado a Falange de las Jons, el partido político con el que verdaderamente simpatizaba. Es un partido de extrema derecha y donde intentó colmar sus aspiraciones políticas. Según contaría después, su infiltración en un sindicato como Comisiones Obreras, que era donde estaba en Telepizza, lo que pretendía ser es una especie de caballo de Troya para ganar afiliados para Falange. A pesar de su empeño, César nunca llegó a ser una figura relevante en el partido. Sin embargo, en el sindicato sí destacó, y por ello César ascendió rápidamente y se convirtió en liberado sindical. Sus dotes para convencer a la gente y la valentía con la que enfrentaba las negociaciones le llevaron incluso a representar a los trabajadores en Mercamadrid. César era una persona bastante inquieta, con un montón de proyectos, que siempre estaba ideando y maquinando estrategias. Como liberado sindical, además de la defensa de los derechos de los trabajadores, se dedica a escribir en el boletín de Comisiones Obreras y con el tiempo redactando artículos o noticias. Incluso llega a colaborar en un diario de tirada nacional, el diario Ya,
que en aquellas épocas ya estaba a punto de cerrar. Sin embargo, estas colaboraciones bastante esporádicas y breves, con el tiempo le sirvieron para decir que había ejercido el periodismo. Sin embargo, esta prometedora carrera sindicalista se cortó rápidamente cuando la revista Interview destapó un escándalo. El escándalo consistía en que miembros de la ultraderecha de Falange se habían infiltrado en Comisiones Obreras, que es un sindicato de izquierdas. Y entre los nombres a los que señalaban estaba César Román. César, como os he dicho antes, decía que actuaba como un agente doble, informando a Falange de los movimientos sindicales mientras intentaba captar trabajadores. Evidentemente, cuando esta noticia saltó a los medios, César fue expulsado de inmediato, tanto de Falange como de Comisiones Obreras. César va encadenando trabajos en hostelería hasta que llega a regentar un bar y a comienzos de los años 2000 conoce a Natividad Rodríguez, la mujer con la que vivirá durante 14 años y con la que tendrá una hija, a la que pondrán de nombre Elena. Durante esta relación, como digo, además de regentar un bar, César sigue con sus pretensiones políticas. En esta ocasión vuelve a acercarse nuevamente a otro partido de extrema derecha, que había tenido buenos resultados electorales en algunas elecciones autonómicas catalanas, un partido que se llama Plataforma per Catalunya, cuyo presidente es Anglada. En el año 2004, César por fin consiguió que Anglada dejara que él fuera su representante en Madrid. Anglada, que estaba interesado en expandir su mensaje, aceptó la propuesta debido a que César insistió bastante. Es hoy que le contó una bola como una casa, diciendo que tenía importantísimos contactos tanto en las esferas financieras como políticas de la capital de España. César montó una sede en Coslada que tenía varios despachos, ordenadores, material de oficina, un despliegue impresionante. Anglada estaba inflado como un pollo y a la vez un poco cohibido porque decía, madre mía, este hombre que bien se mueve, que ha adelantado incluso a Cataluña a pesar de que aquí tenemos representación. Una vez que César tenía montado aquel tinglao magnífico, pues decidió hacer una cena, una especie de banquete con 100 invitados y toda la pompa y el boato que la ocasión requería. Os podéis imaginar que todos los que acudieron estaban bastante perplejos con todo lo que había conseguido en poquísimos meses César Román. Sin embargo, apenas unas semanas después, César Román desaparece y deja a Anglada con un montón de deudas porque no había pagado ni la sede, ni la cena, ni los sueldos de los trabajadores, ni siquiera la luz de la sede que había contratado en Coslada. Así que el partido tuvo que hacerse cargo del despido de 3 empleados, las deudas de la Seguridad Social, del alquiler del local, de los costes del evento, por un valor total de 90.000 euros. Por supuesto, Anglada intenta encontrar a César Román, mueve hilos, pero no hay manera de encontrarle. César había huido. El día de la desaparición de César, cuando Nati llega a casa, recordemos que Nati es la pareja de César, encuentra una nota en la que dice que una especie de mafia le está persiguiendo y que tiene miedo por ella y por las niñas. Así que ha decidido poner tierra de por medio. Pasados unos días, César llama a la hermana de Nati y le cuenta que está en Valencia trabajando en un bar. Así que Nati, la pobre, se va hasta allí a ver a César, que milagrosamente dice que las amenazas han desaparecido y que realmente es víctima de un complot político. Un poco acorralado, porque claro, el pufo de 90.000 euros no es cualquier cosa, César Román decide marcharse a Málaga junto a Nati. Apenas tenían dinero y lo poco que consiguieron lo utilizaron para montar un bar que esta vez sí les proporcionó una cierta estabilidad económica. Este cierto éxito del local lo consiguió gracias, entre otras cosas, a una de sus fabulosas trolas. Colocó en la puerta un supuesto diploma que distinguía a su bar como el que tiraba la mejor caña de España. Por supuesto, era completamente mentira. Y por supuesto también la estabilidad económica no es algo que a César le interese especialmente, así que decidió asociarse con otro iluminado y montaron un bar junto a la Plaza de Toros de Málaga que fue fatal.
Mientras tenía este segundo bar, se marchó un fin de semana a Cádiz y en el hotel, muy inteligentemente, se registró con su nombre. Al día siguiente la policía fue a buscarle porque, claro, tenía una orden de búsqueda y captura, pero no os creáis que por lo de Glada, sino por una pelea en un bar. Había sido condenado a 2 años sin prisión. Entró en la cárcel, pero solo cumplió un mes. Al salir, ideó un nuevo plan. Se inventó una red de asociaciones falsas para ganar influencia entre empresarios y políticos. Realmente la política ha sido siempre la aspiración profesional de César Román. Así fue como se presentó como director del Centro de Relaciones Comerciales Hispano-Rusas, secretario de la Asociación de Empresarios de Teatinos, que es un barrio de Málaga, vicepresidente de la Asociación de Pymes de Madrid y directivo de la Asociación Malagueña de Escoliosis. Vais a flipar, pero ninguna de estas asociaciones existe. La que sí llegó a existir es la que creó él, que se llamaba Acetipico, Asociación de Comerciantes de unos barrios de Málaga, para lo cual alquiló una oficina, creó una consultoría y a todos les prometió el oro y el moro a golpe de talonario, pasándoles cuotas de asesoramiento y una serie de proyectos fantasma. Les cobraba cuotas de hasta 500 euros. Los integrantes de la asociación confiaban en él y en su fantástica verborrea y también le ayudaron a crear una revista, La Hora de Málaga. Román allí obtuvo colaboraciones publicitarias pagadas, se autopromocionó y se creó una imagen de hombre emprendedor con un montón de soluciones e iniciativas con las que llegó incluso a encandilar al propio Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento le prometió ayudas económicas tanto para él como para sus chiringuitos. Las concejalas de fiestas y de comercio sucumbieron a sus encantos y llegaron a presentar sus proyectos en una rueda de prensa. Incluso el Metro de Málaga se tragó el anzuelo y apalabró un encarte de publicidad en su revista. Y aunque esta revista nunca llegó a publicarse, él sí se llevó el dinero. Tras un año en Málaga y después de todo lo que había liado, César Román vuelve a desaparecer. Nuevamente se va de Málaga dejando tras de sí un montón de estafas. 4 empleados suyos de la consultoría le denunciaron porque al acudir un día al centro de trabajo estaba cerrado y con las cerraduras cambiadas. Estos pobres trabajadores no estaban siquiera dados de alta y les adeudaban unas cuantas mensualidades, hasta 2.000 euros a cada uno, que César había intentado cubrir con cheques sin fondo. Los anunciantes perdieron el dinero que habían puesto por adelantado e incluso dejó impagado el alquiler del local. Como veis, César Román no se andaba con medias tintas. Cuando hacía algo, lo hacía a lo bestia. Y cuando dejaba un pufo también era por una cantidad considerable. Bueno, pues después de su glorioso paso por Málaga, la siguiente noticia que tenemos de él es en el año 2011, cuando comenzó a escribir artículos en el portal ultraderechista Alerta Digital. Y paralelamente lanzó su propia web informativa que se llamaba El Aguijón, que en un principio fue un blog, pero poco a poco fue evolucionando hasta un portal informativo gestionado por estudiantes de periodismo. A estos chavales les prometió puestos de trabajo bien remunerados en su web, pero antes debían apuntarse a un máster que él mismo se inventó y que consistía en nada, porque ¿cómo va a impartir un máster un hombre que tiene hasta primero de BUP? Bueno, pues los 6 jóvenes que se embarcaron en este proyecto acabaron denunciándole por irregularidades y entrega de cheques sin fondos. ¡Qué sorpresa! Y como guinda del pastel consiguió un adelanto por escribir un libro de memorias de Esperanza Aguirre, que por entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, del que nunca llegó a entregar ni una sola página. Se supone que este libro de memorias iba a ser muy, muy, muy escandaloso. Por eso le pagaron por adelantado, claro. Y aprovechando una cierta fama y los contactos que había conseguido, sobre todo como tertuliano, se afilió al Centro Democrático y Social, un partido que en aquellos momentos estaba en sus horas más bajas, a punto de desaparecer. Y aunque participó en alguna que otra rueda de prensa y obtuvo algún cargo menor dentro del partido, fue nada, pan para hoy, hambre para mañana, porque rápidamente el partido desapareció.
Muy descontento con este paso por el Centro Democrático y Social, fundó su propio partido, el Centro, ese mismo año 2011. Y sin perder mucho tiempo, convocó una manifestación contra el terrorismo en San Sebastián, anunciando la asistencia, entre otros, de Santiago Abascal y María San Gil. Por supuesto, ninguno de ellos acudió y la protesta no se llevó a cabo. Más tarde intentó presentarse a las elecciones municipales en Madrid, pero los avales que presentó resultaron ser falsos. Sorpresa, nuevamente. También colocó en algún medio que le había hecho una entrevista a Marine Le Pen. Marine Le Pen es la líder ultraderechista en Francia, algo que por supuesto no había hecho. Y nuevamente la táctica de la desaparición. Dejó de coger el teléfono, de presentarse a las citas, cerró la sede del Aguijón y nunca más se supo. Como veis, la historia de César Román es un bucle infinito. Se pasa la vida de estafa en estafa, con un impago tras otro. Lo curioso es que apenas existen condenas en su contra por delitos económicos. Sí que hay procesos abiertos y alguna multa ha tenido, pero bastante poco para todo lo que hizo. Sin embargo, sí cuenta con una sentencia por malos tratos. Su expareja, Nati, con quien tuvo una hija, Elena, como os he contado antes, le denunció tras sufrir años de violencia. Esta condena en firme que os digo que tiene fue dictada por la Audiencia Provincial de Madrid y además tiene un procedimiento penal abierto en un juzgado de violencia contra la mujer en relación a la custodia de su hija, un proceso que está ligado a la causa de maltrato. En cuanto a la condena firme por malos tratos que instruyó un juzgado de violencia sobre la mujer, concretamente el juzgado de lo penal 34, se le condenó a una pena de prisión de 9 meses por tirarle a Natividad una bombona de butano en plena calle. Y como no le dio, afortunadamente, la mujer se metió en el coche y cerró las puertas, y como no pudo abrirlas, le rompió el espejo retrovisor. También se le condenó a 45 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas y a 6 meses de prisión por un quebrantamiento de medida cautelar. Porque el 4 de febrero del año 2016, cuando Román se presentó en la sidrería en Nati, provocó un incidente con una discusión en presencia de su hija. Muy alterado, César Román le dijo a su mujer, entre otras cosas, que estaba todo el día zorreando. Al tiempo que le daba empujones con ambas manos, la llevó hasta la cocina y ahí se puso a darle gritos y empujones. Nati asegura que además le dio una patada en la espalda, pero bueno, esto no quedó probado. Y otro día, el 12 de febrero concretamente, esto que os digo pasó el 4, bueno, pues una semana después, se presentó nuevamente en la sidrería de Nati, dio un golpe en la mesa con una fuerza increíble, le reclamó el pago de 1.500 euros y dijo que si tenía que volver por allí para reclamarle el dinero, la quemaría o reventaría el establecimiento. Por supuesto, César Román lo niega todo, recurrió y al final solamente fue exonerado del delito de amenazas. Todo lo demás pues se mantuvo. De todas formas, no solo Nati habla del comportamiento violento, celoso y posesivo y sobre todo manipulador de César. Todas las exparejas hablan de este comportamiento violento, celoso, posesivo y manipulador. Dicen que César tiene un elevadísimo concepto de sí mismo y vive en una realidad paralela en la que él nunca tiene la culpa de nada. Se ve como una especie de príncipe azul, la pareja que toda mujer sueña con tener. Algo que él mismo explica con estas palabras. Miren, mis relaciones con las mujeres, yo no soy más que un tipo insistente en ser cariñoso, romántico hasta el extremo. Puedo decirte quiero 20 veces al día, te amo otras 20, mandar 1000 mensajes. Y luego resulta que estas mujeres te hacen un traje a medida y te dibujan como alguien que no eres. Increíble. Otra de las parejas que tuvo, César Román, Sara Lacorte, explicó que César había acabado con la vida de los perros que tenían en la finca en la que vivían, uno a uno en el plazo de un mes. Así que sí, un ser cariñosísimo, maravilloso, vamos. ¿Quién no soñaría con tener a alguien así? Que te da una patada en la espalda, amenaza con quemarte y mientras te dice te quiero. Maravilloso. Y bueno, llegados a este punto voy a hacer un pequeño resumen de la vida de César Román porque luego todo pasa muy rápido
y a veces no nos damos cuenta de la verdadera dimensión de todo lo que ha hecho hasta aquí este señor. Bueno, pues este ser de luz hasta la fecha ha sido sindicalista, pero en realidad era un infiltrado de un partido de extrema derecha, y cuando todo sale a la luz a raíz de un reportaje en la revista Interview, le echan de ambas formaciones. Monta en Madrid la delegación de un partido político, también de extrema derecha, que en realidad era un pufo impresionante, y deja atrás de sí una deuda de 90.000 euros. Un poco acorralado, se marcha a Málaga y monta una asociación de comerciantes a los que cobra por servicios que no presta y contrata a 3 trabajadores a los cuales no paga. En la misma Málaga monta una revista, cobra publicidad, pero la revista nunca ve la luz. Nuevamente, un poco perseguido, vuelve a Madrid y monta una web informativa dedicada al copia-pega, en la que tiene trabajando a un montón de periodistas a los que promete un máster que no existe y a los que nunca paga, porque lo que les da son cheques sin fondos. Nuevo pufo. Y con todo este estupendo currículum a sus espaldas, César monta el negocio de su vida. En 2016, tras la denuncia por malos tratos, se separa de Nati y Nati se queda con uno de los restaurantes que César regentaba en ese momento y César con el otro. Y como no podía ser de otra manera, César Román sigue con sus delirios de grandeza y un restaurante que se llamaba simplemente La Cañada, él decide rebautizarlo con el rimbombante, pretencioso y sumamente hortera nombre de A Cañada Delic Experience, especializado en un plato que estaba de moda en ese momento, el cachopo. Así es como se presenta un concurso de cachopos que no gana, pero fiel a su estilo, intenta comprar al jurado, que no se deja. Así que, ¿qué hace César Román? Pues monta su propio concurso organizado por la Asociación de los Amigos del Cachopo. Estos supuestos amigos del cachopo no existían, puesto que la asociación se la había inventado él mismo. Así que César se reúne consigo mismo y, tras arduas deliberaciones, decide darle el premio del mejor cachopo de España. ¿Adivinad a quién? Pues a Cañada Delic Experience. Lo que nadie sabía es que César era el organizador, el jurado y el único participante del concurso. Posteriormente contrató un jefe de prensa que le movió el local entre los medios, y ahí es cuando César se hincha como un pavo y su megalomanía toca techo. Entre otras delirantes historias, cuenta a todo aquel que quiera escucharle que es vasco, aunque nació en Madrid, que su familia le llama Chiqui. En su casa a nadie se le hubiera ocurrido llamar Chiqui a un hombre que apenas mide 1,50, pero bueno, en fin. Que sus padres murieron cuando era niño. Mentira. Que estudió cocina con Martín Berasategui. Berasategui no conocía a este señor. Que había estudiado 3 carreras. Como os he dicho antes, no acabó el bachillerato. Que entre sus amistades estaba Inés Sastre, Carlos Arguiñano, Ana Rosa Quintana, un magistrado del Tribunal Constitucional, que fue socio de Chicote, que perteneció al Consejo Diplomático durante 11 años. Y bueno, esto, alguna de las cosas, pero en fin. Que había muchísimas más, claro. Cada día se inventaba una nueva. Sin embargo, gracias a una intensísima campaña de relaciones públicas, A Cañada Delic Experience, a pesar del nombre también, se convirtió en un local de moda en el que ganaba bastante dinero. Pero claro, César no podía estarse quietecito. Y como él lo hacía todo a lo grande, decidió expandir el negocio a base de franquicias. Pero antes de que alguien le comprara una franquicia, primero debía dar una imagen de negocio consolidado. Así que decidió abrir 4 restaurantes, todos ellos con grandes fiestas de inauguración, con prensa y famosos atutiplén. Y así fue, en el punto álgido de su fama, mientras buscaba personal para la sidrería de Malasaña, cuando conoció a Heidi Paz Bulnes. Heidi Paz era una joven hondureña de 25 años, a la que sus allegados llamaban La Flaca, que se crió en el sector satélite de San Pedro Sula, en Honduras, y tenía 7 hermanos. En 2013, Heidi emigró a España, dejando en su país a 2 hijos pequeños, una niña de 9 años y un niño de 3. Heidi llegó a España con un objetivo en mente: regularizar su situación y traerse a su familia lejos de las balas de San Pedro Sula, la ciudad de la que salió y que en el año 2013 fue considerada como la ciudad más violenta del mundo,
cuando se registraron en ella 1.500 homicidios en un año. El siguiente paso era traerse a sus hijos a España, claro. Pocos días después de hacer la entrevista para trabajar en una de las sidrerías de César, Heidi comenzó a trabajar en el restaurante y muy pocos días después, al salir de trabajar, los empleados de la sidrería decidieron tomar algo. Entre ese grupo estaban César y Heidi. En un momento de la noche apareció la pareja de Heidi, un argentino llamado Marcelo, que era bastante celoso y posesivo y le montó una escena a Heidi. La pobre chica acabó llorando, César consolándola y aquella noche empezaron una relación. Una relación que fue tan rápido que apenas una semana después ya estaban buscando piso para irse a vivir juntos. Pero igual de rápido que empezó todo, terminó. Pero antes cayó el reino del cachopo. En muy pocos días, como si fuera una cascada de malas noticias, los proveedores comenzaron a asediarle por impagos. Se publicó el amaño del concurso del Rey del Cachopo y para colmo César destituyó al administrador de la empresa porque en los registros financieros faltaba nada más y nada menos que 1 millón de euros. Del total de los ingresos, 1,8 millones de euros, 1 millón no aparecía por ninguna parte. Como os he dicho, César no se andaba con medianías, él a lo bestia. Si hay que hacer un amaño en las cuentas, no lo vamos a hacer por 500 euros, hagámoslo por 1 millón, ¿ya puestos? Fue entonces cuando César cerró de golpe los 5 restaurantes de la cadena. Decía que por descanso de verano, pero la realidad era bastante distinta. Las cuentas estaban amañadas, no se habían conseguido beneficios tan impresionantes como decía César, y la guinda del pastel fue que Heidi tuvo un aborto espontáneo del hijo que esperaba de César. Aquello marcó el principio del fin de la vida de ensueño de César Román. Ese mismo día, Heidi, muy afectada, le pidió a César que se dieran un tiempo. Era el 20 de junio del año 2018. 2 semanas después hubo un intento de reconciliación, pero no se llevó a cabo. Y aunque ya no eran pareja, mantuvieron una relación intermitente basada en encuentros esporádicos. El 14 de julio, tras una noche de copas, César y Heidi, completamente ebrios, protagonizaron un escándalo en un bar. Habían ido a reclamar una supuesta deuda que alguien tenía con Heidi, pero la discusión se salió de madre y César se lió a golpes con todo lo que encontró, provocando daños por valor de 30.000 euros. Tras ser denunciado, César pasó 2 días detenido. Y así, en este torbellino de malas noticias, borracheras y encuentros con Heidi, van pasando los días hasta el domingo 5 de agosto, cuando Heidi estaba de fiesta con un amigo de su nuevo trabajo que se llamaba Miguel Sánchez. Y a eso de las 6 de la mañana, cuando su amigo se quería ir a casa, Heidi decidió llamar a César. César asegura que apenas recuerda la conversación, que fue muy breve según los registros telefónicos, unos 27 segundos duró. Según él, Heidi le había llamado varias veces, pero él no se dio cuenta porque estaba durmiendo. Cuando finalmente contesté, me preguntó si quería tomar algo, le dije que no, que me dejara en paz y que me llamara otro día. Después de eso, colgó y el teléfono de Heidi se apagó, por lo cual no pudo determinarse hacia dónde se dirigió. Su amigo tomó un taxi y la dejó solo en la plaza. El caso es que nunca más se supo de Heidi. Poco tiempo después, la madre de Heidi, Gloria, muy preocupada porque era muy extraño que Heidi no hubiera llamado a sus hijos durante días y que a ella misma, a su madre, no le cogiera el teléfono, decidió poner una denuncia por desaparición. Paralelamente, la mujer de César, la ex mujer de César, Nati, se extraña porque César, que lo único que cumplía en su vida realmente era con el régimen de visitas de su hija Elena, pues se extrañó porque no había ido a buscarla y no diera señales de vida. Y además, el hombre para todo de César, Giovanni, se extrañó también de la repentina ausencia de César y así se lo hizo saber a Nati, cuando ésta le preguntó que dónde estaba César y qué hacía con su vida, que no había ido a recoger a la niña. Y en medio de estas 2 extrañas desapariciones, las de César y la de Heidi, el 13 de agosto se produce un pequeño incendio en una nave industrial en el distrito de Usera de Madrid. El portero de la finca colindante
contó que ese día 13, alertado por el humo del incendio, se dirigió a la nave y se encontró con un individuo que estaba cerrando la puerta. El desconocido, antes de marcharse, le explicó que estaba soldando unos tubos y una chispa había prendido un palé, pero sin consecuencias, y que ya estaba sofocado. Pero como pasados unos minutos seguía saliendo humo, el hombre, bastante intranquilo, decidió llamar a los bomberos. Cuando los bomberos entraron sobre las 10 de la noche en la nave, encontraron una maleta y dentro de ella el torso de una mujer con el pecho seccionado, cubierto de larvas, cortado en varios trozos y cubierto de sosa cáustica. Todo indicaba que el incendio había sido provocado para destruir los restos, y lo que aún estaba ardiendo eran unas prótesis mamarias. También encontraron cenizas de un pasaporte, aunque no se pudo determinar su país de origen. Evidentemente, lo primero que hizo la policía fue identificar al propietario de la nave, que les dijo que estaba alquilada a un tal César Román. César la había alquilado porque pensaba montar en ese local el Palacio del Cachopo. Qué menos que un rey tenga un palacio, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, César estaba en paradero desconocido, como también estaba Heidi. Y aunque en un principio se descartó que el torso perteneciera a Heidi, porque en una primerísima inspección la forense explicó que el cuerpo pertenecía a una mujer de raza caucásica que nunca había dado a luz, Heidi no era ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, un examen posterior y una prueba de ADN demostró que los restos eran de Heidi con más de un 99% de fiabilidad. A partir de ese momento se hace imperativo encontrar a César, que por supuesto es el principal sospechoso de la muerte de Heidi. Para corroborar la teoría encuentran a un taxista que aseguró que había llevado a un hombre con una maleta muy pesada hasta la nave de Usera desde una dirección muy cercana al domicilio de César. El hombre le había dicho al taxista que estaba de mudanza y que en la maleta llevaba libros. La imagen de César estaba por todas partes para ver si alguien podía encontrarle o dar con su paradero. Y fue eso exactamente lo que pasó a mediados de noviembre de 2018, cuando una mujer lo identificó en Zaragoza. Raquel Contreras, propietaria del bar Gerardo, aseguró que nada más ver la imagen no tuvo dudas sobre la identidad, pues aunque había cambiado de apariencia, ganado peso y dejado barba, su imagen era inconfundible. Se hacía llamar Rafael, aunque pedía que le llamaran Chiqui, pues seguía insistiendo que era vasco, y que era cocinero, por lo que Raquel le tuvo contratado 2 meses bajo el nombre de Rafael Rujano. Incluso le dieron de alta en la Seguridad Social bajo este nombre. Cuando César fue detenido en medio de un montón de cámaras de televisión, gritaba su inocencia y decía que él no había hecho absolutamente nada. 2 años y medio más tarde, en mayo de 2021, comenzó un juicio por jurado bastante complicado porque cuando se encontró el cuerpo de Heidi estaba tan deteriorado que no hubo manera de dilucidar cómo falleció. Ni siquiera con qué arma, ni un móvil, ni dónde había fallecido. En un principio la policía estaba convencida de que los hechos se produjeron en el apartamento de César, pero no se encontraron evidencias que corroboraran la hipótesis de que el crimen hubiera ocurrido allí. Por otra parte, los forenses no lograron determinar cómo murió debido al estado en el que se encontraba el torso y la meticulosidad con la que se habían eliminado las pruebas. No se identificaron heridas, lo que sugería que el desmembramiento se realizó con el propósito de evitar la identificación. Y para rizar el rizo en un salto mortal con doble tirabuzón, por supuesto, César Román se tiró desde lo más alto del trampolín para asegurar que la muerte de Heidi tuvo que ver con un ajuste de cuentas relacionado con sustancias y con su pasado como mujer cariñosa. Por todo ello, la Fiscalía solo pudo solicitar homicidio y no asesinato, pero sí se pidió la agravante de parentesco, debido a la relación sentimental que habían mantenido, y también la agravante de género sustentado por los testimonios de varias mujeres que habían sido víctimas de malos tratos por parte de César. Esa fue precisamente la primera de las pruebas que presentó la Fiscalía, el carácter controlador y agresivo de César. La propia hermana de Heidi explicó que la joven quería terminar la relación, pero que no se atrevía a decírselo a César. Piensan que tal vez esa madrugada reunió el valor para comunicárselo. Otro aspecto en el que se puso un énfasis especial fue en el manejo del cuchillo que tenía César, una habilidad desarrollada en sus años como cocinero.
Y esto, sumado al hecho de que junto a los restos se encontró un cuchillo idéntico a los que se utilizaban en las cocinas de los restaurantes de César, pues blanco y en botella. Por otro lado estaba, por supuesto, la nave industrial alquilada a su nombre, la geolocalización de su teléfono móvil que lo situaba en la zona de la nave el día del incendio, que se encontró un bote de sosa cáustica en la nave con una huella de César, el hecho mismo de desaparecer el mismo día que Heidi, y como digo siempre, para no parecer culpables al corriendo. Pero quizá lo más contundente contra él fue que la madre de Heidi, Gloria, y Sara Lacorte, su expareja, identificaron la maleta como la que usaba César. Y además el taxista que le llevó a la nave le identificó a él y a la maleta. Otra prueba bastante contundente fue que en el apartamento en el que vivía en Zaragoza encontraron el móvil de Heidi. El compañero de trabajo de Heidi confirmó que esa madrugada salieron a tomar algo que la dejó en la plaza de Legazpi y que a las 5:52 su teléfono se conectó a una antena en esa misma plaza. Si Heidi llamó a César desde allí y luego su teléfono apareció en su casa, tuvo que haber habido un encuentro entre ambos a pesar de que César lo negó en repetidas ocasiones. Como recordaréis, según César le había dicho a Heidi que le dejara en paz y que no la había vuelto a ver. Cuando llegó el turno de César, la sala, el jurado y todo el mundo se quedó bastante perplejo ante el descaro y la falta de vergüenza de César, que aseguraba sin ningún pudor que tras su primera ruptura con Heidi descubrió que ésta no era quien decía ser. Según César, Heidi había llegado a España huyendo de la relación que tenía con un líder de una peligrosísima banda latina. Según César, cuando Heidi llegó a España, como no tenía trabajo, decidió mantenerse trabajando como escort en la calle Atocha. Y a partir de ese momento comenzó a relacionarse con el tráfico de sustancias, luego se convirtió en distribuidora de las mismas y poco a poco fue elevando el riesgo hasta que se metió en el tema de los vuelcos. Los vuelcos, para los que no lo sepáis, consiste en robarse sustancias entre los propios distribuidores. César vinculó la desaparición de Heidi con uno de estos vuelcos y dijo que fue amenazado él por una banda liderada, según él, por un comisario de policía que le exigió la devolución de 12 kilos de esa sustancia, amenazándole tanto a él como a su familia. César contó que al darse cuenta de la gravedad de la situación se desentendió por completo de Heidi porque temía tanto por su vida como por la de su hija. Explicó que no denunció al comisario porque creía que eso solo le pondría en un riesgo mayor y que estaba convencido de que la muerte de Heidi fue un ajuste de cuentas entre bandas y que él simplemente se quedó atrapado en medio como un peón. Afortunadamente, las 27.000 milongas de César Román y todas las argucias de su abogada durante el juicio no colaron y el jurado terminó condenándole por unanimidad del homicidio y la profanación del cadáver de Heidi Paz. El 23 de junio del año 2021 fue condenado a 15 años de prisión en una sentencia que determinó que César actuó por celos, que no aceptó que Heidi quisiera dejarlo y pese a que muchos consideran que la pena de 15 años es insuficiente, era el máximo cargo posible dado que no se pudo determinar cómo falleció Heidi. Actualmente, César Román cumple condena en el centro penitenciario de Soto del Real en Madrid. Recientemente, César Román ha cambiado su versión y ha explicado que la muerte de Heidi se produjo en el transcurso de una absurda discusión por asuntos económicos en la nave donde se halló la maleta que contenía el torso. Según su versión, la mujer cogió una pistola y él intentó quitársela. El arma se disparó fatalmente, falleciendo instantáneamente, pues aquel nefasto y único disparo impactó en su cabeza sin orificio de salida. Tras explicar esto, dijo que deseaba informar ahora de la localización de los restos para que los familiares de Heidi pudieran poner fin a su dolor. Poner fin a su dolor es que tiene tela el tema, ¿eh? Contó también que tras darse cuenta de que Heidi había fallecido, llamó a un tío suyo que era médico, un tío suyo que ya ha fallecido, y dice que conjuntamente tomaron la tremendamente equívoca y errónea decisión de ocultar lo sucedido, deshacerse del alma y del cuerpo,
conviniendo que sería su tío Miguel quien lo hiciera, mientras César simulaba una vida lo más normal posible. Tan normal que decidió desaparecer, irse a Zaragoza, cambiarse el nombre, dejarse barba y no volver a contactar con nadie. O sea, súper normal. Esto es lo que hacemos todos los martes por la tarde. Uf. Bueno, dice que se llevó el cuerpo a un paraje conocido como Las Cárcavas, cerca del parque arqueológico, antes de cruzar el puente sobre el río Guadarrama, en la provincia de Toledo. Sin embargo, señala que no conoce exactamente el lugar porque él no le acompañó, pero este escrito que mandó al juzgado va acompañado de un plano de la situación y la zona, según la recuerda y según sus propias palabras, para favorecer su localización y ofrecer y aportar cuantos detalles conozco y que entienda necesarios para la localización. La policía ha ido allí a buscar los restos sin mucha fe y adivinad qué ha pasado. Pues que no han encontrado absolutamente nada, claro. Concluye el escrito diciendo: pido perdón sinceramente a la familia de Heidi por este actuar y con esta explicación no quiero reducir ni aminorar lo más mínimo mi responsabilidad, que asumo absolutamente con todas sus consecuencias. Pero vamos a ver si ya estás juzgado. ¿Qué más consecuencias quieres asumir? Me parece de una desvergüenza de verdad increíble. Y bueno, con este dato tan horrible, tan triste, tan macabro y tan espeluznante, que no sé realmente ni cómo definir, termina nuestro caso de hoy. Un caso espeluznante, porque realmente este señor es espeluznante. Un tipo que se cree maravilloso y a mí me da un repelús horroroso. Es que dudo mucho que se pueda ser más repelente que este tipo, ¿eh? Que lo tenía todo. Mentiroso, bueno, lo tiene todo realmente. Es mentiroso, manipulador, violento, posesivo, codicioso, cara dura. De verdad, es que es... Uf. Y lo peor de todo es que así como quien no quiere la cosa ya prácticamente ha cumplido la mitad de la condena. Vamos, que nada está otra vez en la calle. No quiero ni pensarlo, la verdad. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que os digo siempre. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.